Últimas noticias de Venezuela. Venezuela en estado de alarma por el coronavirus. Régimen reconoce la existencia de 2 casos en el estado Miranda y Colombia cierra sus fronteras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta emisión de noticias en la que todos los días tratamos de mantenerte completamente informado sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Las noticias de hoy, las noticias de Venezuela, podrás siempre conseguirlas a través de estos videos que a diario estamos compartiendo contigo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y llegar hasta el final de este video para que te enteres de todos los detalles de las informaciones. Maduro, el régimen reconoce 2 casos. Amigos, el régimen confirmó que existen 2 casos de coronavirus que ya están en el estado Miranda, de personas provenientes de España, que llegaron en un vuelo y, por cierto, a todas las personas que venían en este vuelo les obligan a tener un aislamiento preventivo. Sin embargo, todos los analistas y las informaciones que se dan a conocer a través de las redes sociales y de diferentes medios de comunicación internacionales coinciden en afirmar que en Venezuela pudiera estarse escondiendo la existencia de otros casos de coronavirus que pudieran haber comenzado desde hacía ya muchos días. Las razones de estas afirmaciones tienen que ver con el hecho de que en Venezuela, ya es conocido por todos, existe una situación de salud bastante precaria, un control casi inexistente en las fronteras, además de muy poca preparación para enfrentar una situación de salud como esta pandemia que en estos momentos se está presentando. Además, amigos, tenemos que ya en América Latina casi todos los países han confirmado la presencia del coronavirus. Nuestros principales vecinos, Colombia y Brasil, desde hace días tienen los reportes. Ya Colombia al día de hoy ha confirmado 22 casos de coronavirus, Brasil tiene más de 150 casos y ambos países tienen un control epidemiológico y un control en general muchísimo mayor que Venezuela. La pregunta entonces de los analistas y expertos en esta materia ¿es posible que Venezuela tenga menos casos que ya estos países ¿Es posible que Venezuela tenga menos casos que estos países que ya cuentan con un control y con un protocolo de diagnóstico, de prevención y de atención bien avanzado en sus sistemas de salud? Realmente es como para dudarlo, ciertamente, que Venezuela realmente esté preparada para enfrentar esta situación. Venezuela es el último país en reconocer la existencia de estos 2 casos, el último país en América Latina. Se habla de que en América Latina son muy pocos los casos en comparación con otras regiones del mundo. Sin embargo, en Estados Unidos ya se han confirmado muchísimos casos, van más de 2.100 casos. En Colombia, como ya informamos, más de 20, en Brasil más de 150, ya Perú, Chile, Ecuador, Argentina han reportado casos que superan los 20. La veintena de casos se ha superado en casi uno de los países de América Latina. En Venezuela, la situación que la reportó específicamente la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, ha dicho que los 2 casos confirmados se encuentran en el estado Miranda, en el centro del país, muy cerca de Caracas, para quienes no son venezolanos y nos siguen. Específicamente se trata de un venezolano de 52 años que regresó después de un viaje por España y de una mujer de 41 años que llegó al país luego de haber viajado por Italia, Estados Unidos y España. Todos estos países, sabemos, han sido seriamente afectados por la pandemia. En Italia, España, el brote está prácticamente avanzado y todos los pasajeros que llegaron en estos 2 vuelos los días 5 y 8 de marzo a Venezuela deben entrar en cuarentena preventiva según lo que ordenó la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. Ya Maduro había dicho recientemente que Venezuela tenía un protocolo, tenía kits para detección, para el diagnóstico de la enfermedad, además que contaba con un medicamento casi milagroso elaborado por Cuba
que además, según el régimen, ha contribuido a salvarle la vida a muchísima gente en China, y se trata de un interferón, una medicina que según Maduro es la salvación de los venezolanos. Sin embargo, la situación es un poco más complicada de lo que parece reconocer el régimen de Nicolás Maduro, y que sí reconocen los países vecinos, por ejemplo Colombia, porque ya Iván Duque acaba de ordenar el cierre de toda la frontera con Venezuela. ¿Cuál es esa situación? Además, no solamente la falta de control que ya les mencionábamos, sino las carencias, porque en Venezuela, como todos los venezolanos sabemos, se carece de casi todo. En los hospitales, imagínense, falta lo más preciado que puede haber para un sistema de salud y para cualquier persona, que es el agua. El agua común que salga de la tubería en muchos hospitales no existe. Muchos hospitales trabajan con camiones cisterna. Además, no hay agua, además de no haber agua, no hay jabón, por ejemplo, o no hay soluciones básicas, no hay medicamentos, no hay equipos de diagnóstico, equipos avanzados de diagnóstico. A veces no hay suficiente personal médico. Bueno, o sea, las carencias son muchísimas, son grandísimas. Y hay otra carencia muy importante y que además es una característica de todos los regímenes dictatoriales, y es la carencia de transparencia. No existe transparencia, no existe una información oficial confiable, no existen reportes epidemiológicos en los que la gente pueda decir si el gobierno, el régimen está dando una información certera, apropiada y útil para toda la ciudadanía. De allí que muchos coincidan en afirmar que el régimen pudiera estar ocultando la presencia de otros casos de coronavirus. Ya las redes sociales han permitido que circule todo tipo de información. Sabemos que no toda la información siempre es verdadera, sabemos que hay mucha fake news. Sin embargo, han circulado reportes que debemos tomar en consideración, al menos para estar preparados, ¿no? Prevenidos. Por ejemplo, en Barquisimeto circuló recientemente la noticia de que había un paciente sospechoso y que estaba aislado en el hospital Antonio María Pineda de esta ciudad. Incluso se dijo que se había ordenado al personal médico y de enfermería usar tapabocas, incluso a los familiares que estuvieran visitando tanto en la emergencia como en los pisos de este hospital, que usaran también el tapaboca, el mecanismo más básico de prevención que puede haber. Sin embargo, los medios de comunicación intentaron confirmar esta versión y las autoridades no dieron respuesta. Aparentemente, la orden que se tiene en los centros de salud en Venezuela es no hablar sobre el coronavirus y no dar ningún tipo de información. Y si no, veamos lo que ocurrió también en el estado Zulia, donde el gobernador chavista incluso se refirió a que pudieran meter preso a un prestigioso médico de la Universidad del Zulia por alertar sobre la posible presencia de un caso de coronavirus en el Hospital Universitario de Maracaibo. Así que, señores, la situación es complicada en Venezuela. El llamado tiene que ser a toda la gente a tomar la mayor cantidad de medidas de precaución posibles. Recordemos que este virus realmente tiene una tasa de mortalidad muy baja, pero personas que tengan situaciones de salud que las pudieran comprometer, o enfermedades crónicas, o que tuvieran situaciones como la desnutrición, que sabemos en Venezuela es bastante elevada en estos momentos, pudieran tener un mayor compromiso de sus sistemas inmunitarios y poder padecer un poquito más fuerte esta enfermedad. Por lo tanto, el llamado es a protegerse. El uso de tapabocas es algo que se ha dicho muchísimo. Recientemente tuvimos la información de que un tapabocas en Venezuela puede estar costando entre $1 y $6 aproximadamente. Todos sabemos que en las calles venezolanas hay muchísima especulación, se juega todos los días con los precios de los productos, y esta situación de salud puede llevar a más de uno a seguir jugando con el desespero de la ciudadanía. Normalmente un tapabocas en cualquier ciudad latinoamericana no llega a $0,25 su valor, su precio. En estos momentos de que hay un poco de especulación, pudiera llegar aproximadamente a $0,25, 0.25 aproximadamente. Sin embargo, en Venezuela estamos hablando de un precio que va de $1 a $6
por un implemento muy pequeño de uso cotidiano, de un material muy simple. Entonces, como vemos, la especulación toca todos los aspectos de la vida cotidiana en nuestro país, lamentablemente, y por eso queremos también hacer un llamado a la gente, a la ciudadanía, a las personas que tratan de ganarse el sustento diario para que no lleguen a estos extremos. Eviten la especulación, porque esto es una enfermedad que nos puede tocar a todos, que puede llegar en cualquier momento, que no distingue raza, que no distingue posición social. Entonces tratemos de no especular, tratemos de ser un poco más honestos y además de ser un poco más solidarios con nuestros compatriotas y tratar de no caer en esta situación que lo que hace es empeorar aún más la situación en Venezuela. A partir de este momento, las fronteras con Colombia están cerradas. Son 7 puntos fronterizos terrestres por los que los venezolanos no podemos transitar en estos momentos para salir de nuestras fronteras. Sin embargo, la frontera es muy extensa, sabemos que son 2.200 kilómetros en los que es muy difícil el control, hay grupos irregulares en la zona y por lo tanto cada día los presidentes están tomando más precauciones. Amigos, tomen todas las medidas que puedan tomar, lávense las manos muy bien, mínimo cada 3 horas, recuerden que es el principal mecanismo de prevención del coronavirus y cuídense. Hasta una próxima oportunidad.